Y disparadora de inquietudes. Lamentablemente vivimos en la época de los titanes. ¿Por qué me digo esto? Porque Cronos es tirano. Estamos a merced del tiempo y el esquema previsto anuncia la finalización de la reunión en un momento próximo. En consecuencia, invitaré a los disertantes a ceñirnos al tiempo estipulado y les avisaré a cada uno cuando tengan 3 minutos todavía remanentes. Por supuesto, manejaremos cada caso de las circunstancias. Invito al señor Gonzalo Cáceres. Gracias. Va después. Al estrado. El señor Cáceres es magíster en Estudios de Desarrollo de la Universidad de París y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, docente de grado y posgrado en distintas universidades nacionales y docente investigador del área de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Avellaneda. Se ha desempeñado en cargos de gestión y ha asesorado en diferentes universidades nacionales y organismos públicos, tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo Nacional. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Defensa Nacional de la Universidad de la Defensa Nacional. Bueno, Muchas gracias, Julio. Muchas gracias al señor decano del Ejército, al director de la Escuela de Guerra. Muchas gracias al director de la Maestría en Estrategia y Geopolítica del Ejército. Me ceñiré al tiempo para la exposición. Dada la temática, ¿se escucha bien ahí, no? Sí. Dada la temática de la jornada, que es de estrategia de geopolítica y de historia, tomé un caso que me parecía interesante, que es la Comisión Especial Investigadora de Compra de Material Bélico, que se desarrolló en el año 1914, unos meses antes de que estalle la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra en Europa. Voy a hacer presentación, entonces, si podemos ir cambiando. Gonzalo, tengo... Ah, buenísimo. Bueno, para ser fiel a una exposición de historia, en primer lugar voy a contar un poquito la cuestión del fondo historiográfico del Congreso. En el Congreso de la Nación existe el archivo del Congreso de la Nación y tiene la particularidad que ha sido digitalizado en los últimos años. El material con el que elaboré, parte del material con el que elaboré esto, está digitalizado, es de libre acceso a través de la página. Si ustedes van a la página del Congreso de la Nación, las fuentes pueden acceder, al final figura el archivo, y en el archivo podrán encontrar el fondo ordenado de esta comisión. Ustedes sabrán, el Congreso de la Nación tiene, una de las potestades del Congreso de la Nación es realizar comisiones investigadoras. Varias de las comisiones investigadoras que tuvo el Congreso de la Nación han sido relativas a cuestiones en que han involucrado a las Fuerzas Armadas, y una de las primeras comisiones investigadoras es justamente la de compra de material bélico de 1908. ¿Por qué es interesante esta comisión? Porque la comisión no se da in situ. La comisión encargada del estudio de la compra de los cañones principalmente, porque gira el trabajo de la comisión en torno a la compra de los cañones Krupp en 1909, ¿sí?, frente a lo que podría haber sido la compra de cañones Schneider por parte del ejército argentino. En aquel momento hubo algunos documentos publicados en prensa, de los cuales se hizo muy poco eco en el Congreso de la Nación, pero años más tarde, ¿sí?, 5 años más tarde, en el marco del ejercicio que se realiza en Entre Ríos, en el cual se produce la tragedia del arroyo Sandoval, que ustedes conocerán, en el cual muere un capitán y por lo menos 5 de sus soldados, en prensa se refiere más muertos, se realiza una interpelación al que era entonces ministro de Guerra de la Nación, el general Vélez.
Yo he tomado 3 hechos para poder contextualizar el trabajo. Digo esto porque me parece lo interesante es pensar que la comisión investigadora justamente comienza a trabajar sobre la compra de material bélico 5 años más tarde y en el marco del estallido de la Primera Guerra Mundial, con la particularidad de que en el momento en que se realiza la compra de material bélico estamos en el apogeo de la hipótesis de conflicto con Brasil, y en el momento que se realiza la comisión investigadora toma parte en el asunto y comienza a indagar en el proceso de compra, ya se había un tanto desestimado la carrera armamentista con Brasil. Entonces hay un cambio de contexto regional, pero hay un cambio de contexto internacional. En segundo lugar, digo, el hecho son las maniobras de otoño que tienen varios cuestionamientos, eso se ve sí en la interpelación al ministro de Guerra. Sobre esos puntos yo no voy a hacer referencia aquí, digamos, eso lo pueden leer en el diario de sesiones. Giran, grosso modo, sobre 3 ejes. El primero de ellos es un cuestionamiento que hacen diputados, no solamente del Partido Socialista. La interpelación tiene fuertemente comienza con el diputado de Tomaso, que era un diputado que recién había entrado a la Cámara de Diputados por el Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires, con el diputado Palacio, pero los diputados conservadores y algunos diputados radicales comienzan a interpelar al ministro en relación a cambios organizacionales que se dan en el ejército que no fueron acompañados, se entiende, con un cambio dentro de la organización de la institución ejército, ¿sí? Por ejemplo, se cuestiona el crecimiento del ejército luego de la conscripción obligatoria y la no adecuación del sistema de sanidad del ejército, y que eso habría sido una de las falencias que se habrían detectado en el marco de las maniobras de otoño que se realizaron en Entre Ríos. Y, bueno, paso así voy, pues ya quedan minutos. Bueno, las maniobras, como decía, quien no conozca el hecho, en el arroyo Sandoval se producen las maniobras en el tiempo que había sido programado. La maniobra se da en el marco de un muy fuerte temporal que se produce en la provincia de Entre Ríos. Eso produce grandes crecidas de los arroyos y la necesidad se indica en el marco de la interpelación al ministro de Guerra, órdenes que habrían sido impartidas a las columnas y a los grupos azules y colorados para que tomen las posiciones en los tiempos que estaban estipulados, y eso llevó a que una compañía cruce el arroyo Sandoval en el medio de una crecida, y un tren que venía de frente, pensemos 1914, una locomotora en el medio de un temporal, no era ni audible ni visible, ¿sí? Arrolla a una parte de la compañía y ahí mueren 5 soldados y el capitán unas horas más tarde en la tienda de campaña. Digo la guerra en Europa, y acá agradezco un comentario que me hizo el coronel Bertotto sobre el libro de García Molina, La prehistoria del poder militar en la Argentina. Allí hay una serie de consideraciones que me parece que son contextuales para poder entender esto que se está desarrollando, que es una tensión que comienza a darse fuertemente dentro del ejército argentino en torno al modelo de organización a nivel internacional, y que esto surge claramente en la interpelación al ministro Vélez, ¿sí? Varios de los diputados, entre ellos diputados conservadores, indican cuando interpelan al ministro que el modelo de organización prusiano solo había sido copiado de manera superficial, que en el fondo, digamos, el modelo de organización estaba siendo, digamos que era como una pátina dentro de la organización del ejército. Creo que esto va un poco en relación también a algunas cuestiones que indica Hernán Cornut en su trabajo respecto de cómo han sido, digamos, los diferentes modelos de organización y cómo han sido recepcionados organizacionalmente dentro del ejército argentino. Bueno, esto es el cuestionamiento de las maniobras. Las maniobras son muy grandes, recordemos que era una muestra de fuerza muy importante del ejército argentino. Son las primeras maniobras militares en las cuales el componente de aviación, ¿sí? se pone en juego, ¿sí? Era, digo, en el marco de la hipótesis de conflicto con Brasil, era uno de los flancos sobre los cuales se entendía que podía haber
una guerra en la República Argentina en el marco de la guerra europea, que haya aquí, digamos, un coletazo, y por eso en el ejercicio en la provincia de Entre Ríos. La comisión. Aquí he traído algunas. El trabajo de archivo, la comisión tiene, está organizado en son dos cajas el archivo de la comisión, para quienes sean historiadores acá en la sala, son dos cajas, estamos hablando de 1000 fojas, y un segundito voy a abrir el material. Y en las 1000 fojas, como bien les decía, la interpelación del ministro de Guerra, eso lo pueden leer en el diario de sesiones, pero en un momento de la interpelación al ministro de Guerra, el diputado de Tomaso, ¿sí?, hace mención a lo que en prensa se había señalado como cierto favoritismo en el marco de la compra de material de guerra en 1909 a favor de la empresa Krupp. El diputado Aguirre, que a la sazón había sido el ministro de Guerra en el momento que se compra el material y era diputado conservador por la provincia de Mendoza, pide una moción de orden al presidente de la Cámara y le dice: esto debe ser investigado, no puede ceñirse un manto de sospecha sobre la compra de material de guerra. Solicito al presidente de la Cámara que se constituya una comisión investigadora especial sobre este punto en particular. Al hacerlo, el presidente de la comisión solicita a los miembros, al Pleno de la Cámara, que indique si quería que esa comisión sea una comisión reservada o una comisión pública. Y el Pleno de la Cámara indica que quiere que sea una comisión pública, que los documentos que forman parte de la investigación sean de público conocimiento. Recordemos que la ley de compra de material bélico es una ley reservada, la ley 6000, no tengo el número por acá, soy muy malo con los números de las leyes, es una ley reservada de 1908. ¿Cuál es la particularidad? Y acá me voy metiendo un poquitito más en el trabajo de la comisión, que hace que de Tomaso es uno de los primeros diputados que realiza su deposición en la comisión especial, y cuando él, en la transcripción de la declaración del diputado de Tomaso, ¿sí?, el presidente de la comisión investigadora le pide por favor que indique el motivo por el cual él había señalado en la sesión que existiría cierto favoritismo. Y el diputado dice que en la revista del Círculo Militar, en su edición de 1909, se publican los documentos relativos a la compra del material de artillería. Y es muy llamativo, indica el diputado, porque existe un primer dictamen de la comisión asesora del 16 de julio de 1908, que sostiene que el ejército argentino debía comprar los cañones Schneider de fabricación francesa. El 31 de julio del mismo año, el ministro de Guerra, Aguirre, solicita una segunda nota a la comisión asesora, en la cual la comisión asesora sostiene la primera decisión, pero indica que tal vez su dictamen había sido elaborado de manera anticipada. El ministro de Guerra reúne ambos dictámenes y envía esos dictámenes al presidente de la Nación, que nombra una segunda comisión. La primera comisión estuvo compuesta por los siguientes miembros. Todos ellos habían estado durante aproximadamente un año en comisión en Europa, realizando en las diferentes fábricas las pruebas de artillería. El material de guerra que se probó en aquel momento había sido Krupp, Schneider, Erhard, que era de la Rheinmetall alemana, Vickers, inglés, y Armstrong, inglés. La comisión de artillería había dicho, después de las pruebas de material, que se inclinaban por la compra del material de Schneider. El segundo dictamen de comisión vuelve a insistir sobre el veredicto, y es allí donde el ministro interviene con el presidente, generan una nueva comisión ad hoc, compuesta ya por la plana mayor del ejército de aquel momento, y este tercer dictamen que se eleva al presidente de la Nación
indica que no existiría diferencia entre el cañón Krupp y el cañón Schneider. Al realizar este tercer dictamen es que el presidente de la Nación encomienda al ejército, a través del general Duclos, que se encontraba en Francia, la compra del material de Krupp. El tema es que estos dictámenes fueron publicados en su totalidad, y no solamente fueron publicados en su totalidad, sino que en prensa de la época, particularmente en el diario La Prensa y en el diario La Nación, empieza a tallar la diferencia entre los oficiales superiores del ejército argentino respecto al modelo organizacional que tenía nuestro ejército. Y en función de ello, el cuestionamiento en lo que en prensa se refiere al favoritismo que habrían manifestado ciertos oficiales superiores para comprar el material de artillería de la Krupp. Bueno, como queda muy poquito tiempo, yo después esto le puedo acercar al coronel Bertotto la información. Hay allí, es muy interesante, las interpelaciones que se realizan en el marco de la comisión, se esgrimen argumentos a favor y en contra de la compra del material. El único de la segunda comisión que insiste con la compra del material francés es el general de Lepiane, ¿sí? Y hay allí algunas cuestiones de índole del entrenamiento del oficial superior o de los oficiales de artillería, en los cuales se comienza a decir, porque el general Uriburu dice que nosotros ya contábamos con material Krupp en la República Argentina, que era bueno continuar utilizando el mismo tipo de material, y que al mismo tiempo eso facilitaría el trabajo de adiestramiento de los nuevos oficiales en el material, y se me cumplió el tiempo, en el material militar. De Lepiane sostiene que esto no es así, que hay un cambio, un salto tecnológico entre una pieza de artillería y la otra pieza de artillería, y que dicho salto tecnológico, en todo caso, lo que permitiría sería el cambio del material bélico. A la sazón indica el general de Lepiane que si tal cosa fuera así, el ejército argentino nunca hubiera pasado de los Remington a los Mauser, ¿sí? Porque supone no solamente un cambio de proveedor, sino también un cambio tecnológico, que eso en ningún momento cuestiona, digamos, la compra de material bélico. Yo, un poquitito para redondear y no perder el hilo, hay allí algunas cosas muy interesantes. Surge, sí, claramente, y esto está en el material de comisión, la Krupp sobornaba, en particular, eso está documentado, sobornaba a través de un teniente alemán que estaba apostado en Buenos Aires, que le daba comisión en tanto y en cuanto conseguía mayores contratos, y que eso era dinero con el cual se podía contar para establecer vínculos comerciales con oficiales argentinos del ejército y personal político. Y es muy interesante porque el secretario privado de Duclos, que es José María Viedma, que estuvo como secretario de actas de la Comisión de Compra de Material en Europa, y luego es el que trabajó los contratos con la Krupp, indica, cuando se le solicita, por favor, dice, usted puede afirmar entonces que existió comisiones pagas en la República Argentina. Dice, yo no lo puedo afirmar ni negar, dice Viedma. Pero sí señalan con información fehaciente la compra de atalajes para la infantería, de atalajes que se le encarga, el general Aguirre le encarga al general Duclos en Europa. Duclos solicita precios a 3 compañías, termina cerrando contrato con una compañía francesa, y desde Buenos Aires llega un telegrama desestimando el contrato, solicitándole que contrate directamente con una compañía alemana y pidiéndole la renuncia, que no se la aceptan. El general presenta su renuncia y no se la aceptan. Se da de baja ese contrato y finalmente el ejército argentino contrata material con la casa Casimiro Gómez, que era una casa que producía en la República Argentina, de un comerciante de origen gallego. Bueno, esta información está, la verdad que es muy interesante, después esto en otra ocasión
las intervenciones de quienes después toman roles muy importantes dentro de Uriburu, de Lepiane, todos ellos, digamos, dando su parecer respecto de la compra de material. Y lo que sí surge claramente en el caso de la Krupp y la Schneider es que todos en particular la intervención de Félix Uriburu, que dice, bueno, finalmente no hay un cañón mejor. Dice, finalmente lo que hay es una orientación respecto de la compra en función de los intereses del ejército argentino. Bueno, esto es un poco la presentación que quería traer a caballo entre geopolítica y historia. Bueno, gracias por el tiempo y ahora me paso.